llamada, o cómo se dice, tercera llamada. Estamos en la primera llamada. Estamos en la primera, en la tercera, segunda y la primera llamada. Tercera llamada. ¿Correcto? Sí. Están entrando, pues un minuto más y ya comenzamos. Bienvenidos todos, todas que se van sumando ya de los distintos países, de las distintas redes, personas interesadas. Vamos agradeciendo mucho su presencia. Si por el chat nos van diciendo de qué países están entrando y si pertenecen a alguna de las redes, en el chat sería muy bueno poder contar con su saludo y el país, la red de donde se están conectando. Eso es muy bueno porque nos sigue dando pues pistas, ¿verdad? Del alcance que vamos teniendo, del compromiso. Muy bien, de Costa Rica, perfecto. Porque este webinar y todas las actividades que tenemos como Comisión CLAR y como Talita Cum son a nivel internacional. Aquí, pues mucho más continental, más gente de nuestro continente latinoamericano es que se van conectando. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Listo? Nardi, Selvi, Ivi. Sí. Correcto. Pues entonces comenzamos. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Sean todos y todas bienvenidos. Yo soy Carmen Ugarte García, oblata del Santísimo Redentor. Y por esta vez, en nombre de la presidencia de la CLAR, pues ellos están llegando a Quito con todos los preparativos del encuentro de comisiones, así que desde ahí envían un saludo. La presidencia de la CLAR, especialmente en la secretaria, siempre acompañan y presiden nuestras actividades. La CLAR es esta Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas que pues está siempre a favor de la vida, donde todos los clamores pues encuentran un espacio en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras acciones. Y pues por ello nos envían un caluroso saludo. Y pues también en nombre de la Comisión CLAR contra la Trata de Personas y las redes de Talita Cum en América Latina, agradezco su presencia. La trata de personas es una de las formas más graves de violencia basada en género, caracterizada por la instrumentalización de las víctimas y por las asimetrías de género que colocan a las mujeres, especialmente a las niñas, a las adolescentes y las mujeres jóvenes, en situación de riesgo frente a este delito. Hoy, 23 de septiembre, conmemoramos un día de profunda reflexión y acción, el Día Mundial contra la Explotación Sexual de Mujeres, Niñas y Niños. Un día para recordar que la dignidad humana debe ser respetada en todo momento y que ningún ser humano, sin importar su género, edad o situación, debe ser sometido a la violencia y a la explotación sexual. Lamentablemente, millones de mujeres, niñas y niños en todo el mundo siguen siendo víctimas de este crimen atroz. La explotación sexual no solo les roba su libertad, sino también su identidad, su futuro y su derecho a una vida digna. Es nuestra responsabilidad como sociedad unir esfuerzos para erradicar este flagelo y trabajar por un mundo donde nadie sea objeto de abuso o de explotación. Hoy alzamos nuestra voz para denunciar la trata de personas y la explotación sexual y también para exigir justicia
para quienes han sido víctimas o son víctimas de estos crímenes. Necesitamos estar unidos en esta lucha por la protección de los derechos de los más vulnerables. Y estas personas más vulnerables son las mujeres, las niñas y los niños. Este día también es una oportunidad para educar a las nuevas generaciones sobre el respeto, la igualdad y la libertad, para que ninguna niña, ningún niño crezcan bajo el miedo de ser explotados. No podemos quedarnos calladas ni callados ni indiferentes ante esta realidad que sigue presente en nuestro mundo. Juntas, juntos, con compromiso, solidaridad y acción, podemos trabajar para construir un futuro libre de violencia, donde la explotación sexual sea erradicada de una vez por todas. Hoy más que nunca, necesitamos un compromiso colectivo para detener la explotación y restituir la dignidad de las víctimas. A lo largo de este webinar seguiremos reflexionando sobre esta triste realidad y pues cómo podemos actuar. Paso la palabra a las hermanas Nardi Torres, Selvis Selvarrac y Ivette Soto, quienes estarán moderando este webinar, y después también pues voy a presentar a la maestra Excel. Pues de nuevo, muchísimas gracias por su presencia y pues a profundizar en este momento. Muchísimas gracias. Adelante, Nardi, Selvi, hermana Ivette. Carmen, muchísimas gracias. Gracias por esta bienvenida y por introducirnos en el tema de hoy. Realmente estamos muy agradecidas por la presencia de quienes ya en este momento se han unido al webinar. Y en la jornada de este vamos a tener un momento orante, un momento de reflexión y también que nos lleve a un compromiso. Soy la hermana Nardi Torres, soy hija de la Caridad, coordinadora de Talita Kun en Ecuador y miembro de la Comisión contra la Trata de la CLAD. Selvi. Soy Selvi Selvarach, de Misioneras Siervas del Espíritu Santo. Pertenezco al Red Rajamín de México. Vivo en la Ciudad de México. Soy de la India. Y nos acompaña también Ivette. Soy la hermana Ivette Soto de el Caribe de Puerto Rico y coordino Talita Cum de Puerto Rico. Gracias por estar presentes y vamos a dar paso a un momento muy importante de este encuentro. Nos congrega Jesús, nos congrega la oración para animar nuestra misión. Les invito a disponernos, a respirar hondo y a dejar que nuestro corazón resuene, quizá los rostros, las voces de tantas mujeres, de tantos niños, de tantas víctimas, y hacemos una memoria orante desde la certeza que cada vida tiene un valor infinito, que nuestro silencio se convierta en un grito al cielo y en un compromiso en la tierra. Y Beth nos acompaña con este momento de oración. Y continuando en la presencia de Dios Trino que nos acompaña, vamos a respirar profundamente ese aliento de vida que se nos ha regalado. Aliento de vida que nos ayuda a tomar conciencia del lugar en el que nos encontramos. Entonces respiramos profundamente, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Y poco a poco vamos haciendo contacto con nuestro cuerpo mientras continuamos respirando, prestando mayor atención al sentido de la escucha. Inhalamos, exhalamos y nos vamos haciendo consciente de ese lugar en el que estamos. Abrimos nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar la canción Querer es cuidar y acoger la invitación que recibamos a través de sus letras.
cicatrices. Quiero que me veas tropezar. Quiero que escuches mis imposibles y que te diga hoy no puedo más. Tengo heridas que siguen abiertas. Con tu abrazo las podré sanar. No me gusta que los demás vean miedo, orgullo y fragilidad. Quiero ser la sal, quiero ser tu luz. Quiero cuidarte y que me cuides tú. Querer es cuidar. Déjame demostrártelo al bailar. Querer es cuidar. Dame la mano, sigue el ritmo al compás. Yo quiero sentir tus cicatrices. Si tú me dejas te puedo levantar. Decirte que hoy todo es posible. Sí que puedes, te lo voy a mostrar. Quiero ser la sal, quiero ser tu luz. Quiero cuidarte y que me cuides tú. Querer es cuidar. Déjame demostrártelo al bailar. Querer es cuidar. Dame la mano, sigue el ritmo al compás. Querer es cuidar. Quiero ser tú. Déjame demostrártelo al bailar. Querer es cuidar. Querer es cuidar. Dame la mano, sigue el ritmo al compás. Y como un gesto de amor y de cuidado para con nosotras y para con tantas otras mujeres, niñas y niños que han sido explotados, respiramos profundamente mientras colocamos ambas manos en nuestro corazón. Y al colocar las manos, abrazamos también las emociones que van surgiendo y los sentimientos que brotan de mí. Y también acogiendo aquellas emociones y sentimientos que han de brotar en este encuentro. Situamos ambas manos en nuestro abdomen, en el vientre, como signo de fecundidad, de gestación de procesos liberadores. Y nos abrazamos a nosotras mismas. Las manos acarician nuestros brazos y hasta nuestra espalda. Y nos damos unas palmaditas de cariño mientras recordamos alguna persona, un nombre, que necesita también esas palmaditas, o de alguien que también nosotras las hemos recibido. Finalmente, nos acariciamos las mejillas, el pelo, la cara, y acunamos nuestro rostro con ternura. Y a través de él, acunamos también el de tantas víctimas
que no han podido experimentar la ternura de un gesto de cariño verdadero, y las acogemos con entrañas de compasión y ternura. Poco a poco regresamos al webinar con nuestro corazón expandido y agradecido por la tierna caricia de Dios que somos capaces de expresar con nuestros gestos. Un momento hermoso de ternura que experimentamos como cuidadoras de este camino. También, pues les invitamos a sentir que nuestra misión es global. Si la trata de personas es global, hemos reflexionado en estos días, la misión nuestra también va a alcanzar a todas aquellas personas, mujeres que están carentes de ternura. Y la oración alcanza a todos. Esa es nuestra experiencia. Y en este momento damos paso para presentar a nuestra amiga Ixchel Carmen. No, activa el micrófono, Carmen. Esto nos da pie para seguir ahondando, profundizando y seguirnos comprometiendo. Muchas gracias por este momento de oración. Pues yo tengo el gusto de presentar a la maestra Ixchel Iglesias González Báez, gran amiga. Ella es licenciada en Antropología Social por la Escuela de Antropología e Historia, maestra en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y actualmente está en proceso de titulación en el doctorado de Antropología en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Su trabajo de investigación se ha centrado en la trata de personas con fines de explotación sexual, la prostitución, la violencia sexual y el feminicidio. Ha realizado trabajo de acompañamiento e investigación colaborativo desde el 2010 con mujeres en situación de prostitución, con mujeres víctimas de trata en refugios y con familias de mujeres víctimas de trata, desaparición y feminicidio. De 2018 al 2021 participó en el equipo de expertos académicos que junto con el Centro Fray Julián Garcés elaboran el Programa Estatal contra la Trata de Personas en el estado de Tlaxcala. Es perita en antropología social con perspectiva de género. Ha realizado 28 peritajes en casos de trata con fines de explotación sexual, desaparición, feminicidio, violación, violencia feminicida y legítima defensa. Ha impartido cursos diplomados sobre estas materias en México, Argentina, Ecuador, Bolivia, Honduras y España. Cada año entre 2014 y 2019 fue invitada a participar en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales en la Ciudad del Vaticano, en donde junto con representantes de otros países se discutió sobre la prostitución y la trata de personas con fines de la explotación de la prostitución ajena como formas extremas de violencia. Y en los debates realizados se contribuyó a la creación del objetivo 8.7 en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas. En 2017 presentó un proyecto para la atención integral de mujeres víctimas de trata con fines de explotación de la prostitución ajena ante la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Ixchel además critica los discursos sociales e institucionales que revictimizan a las mujeres, naturalizan la violencia o la esconden como parte de tradiciones o estigma contra las víctimas. Ixchel ha tenido ya muchos reconocimientos. Ella es una mujer pues joven con una trayectoria impresionante, con mucha experiencia, mucha empatía y eso, ¿no? Su gran compromiso
con las mujeres víctimas de la explotación. Ixchel es mucho más que esto. Bienvenida, gracias por aceptar compartir con nosotras este momento y pues te damos la palabra. Gracias, adelante. Muchísimas gracias, Carmen, te quiero mucho. Gracias a todas y a todos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y pues el día de hoy, en este día en el que se denuncia la explotación sexual, que es este Día Mundial contra la Explotación Sexual, quería compartir con ustedes algunos elementos que pudieran contribuir a la reflexión y también al trabajo que cada una y uno de ustedes realiza, desde la misión que tienen, desde el acompañamiento que hacen, que es un acompañamiento que se da desde lo comunitario y que precisamente la explotación sexual rompe la comunidad. No solamente rompe la comunidad, sino también rompe a quien la está viviendo. Y entonces hay un desafío muy grande en el acompañamiento y en la atención. Normalmente cuando pensamos en la explotación sexual, miramos la parte del delito, que es un delito, efectivamente, y miramos lo que se tiene que hacer en el ámbito de la persecución, la sanción, es decir, todo el proceso de judicialización y de acceso a la justicia. Sin embargo, muchas veces esto no contempla todos los elementos sociales que se conjugan y que hacen posible que existan víctimas de explotación sexual y que existan perpetradores. Yo radico desde hace 10 años en el estado de Tlaxcala, en México, que es un estado que se ha caracterizado desde los años 50 y que tal vez han escuchado ustedes que se habla de Tlaxcala como la cuna de los padrotes o el semillero de padrotes. Por padrotes nos referimos a explotadores, ¿no? Que serían, ahí se les puede denominar de muchas formas, pensemos como el proxeneta. Y que justamente desde la investigación que se ha realizado con los proxenetas, eh, lo que se pretende no solamente es entender que son delincuentes, ¿no? Sino cómo es posible que esto suceda. Y entonces entender que la explotación sexual se produce en esta sociedad no nada más por la ganancia que genera, sino por un orden social de género que tenemos, que es un orden social de género patriarcal, que instrumentaliza y que controla la sexualidad y que la usa como un producto, como algo que se puede vender. Y entonces entender no desde la patologización, ¿no? Cuando se piensa es que son enfermos, es que están mal, es que son hombres que no tienen una conciencia o lo dejamos solo en el ámbito de que les faltó educación y no tienen valores, no comprendemos la dimensión del fenómeno. Y porque se podrían hacer operativos y se podría encerrar a todos los proxenetas y volvería a verlos si no transformamos las relaciones sociales. De la misma forma en que la explotación sexual afecta de tal manera a las víctimas que muchas veces ellas, cuando se reconocen como víctimas y cuando transitan por un refugio, al salir de estos espacios, muchas regresan a la explotación sexual, porque no se da un acompañamiento adecuado, digamos, desde los refugios, desde el Estado, o porque pareciera que entonces solo hay que acabar con ese cautiverio, pero no miramos cómo muchas vulnerabilidades son utilizadas para reclutar a las mujeres y someterlas a la explotación sexual, pero además de estas vulnerabilidades se producen otras durante la explotación sexual y que entonces a veces en un acompañamiento que es inadecuado, como muchas veces se entiende desde las instituciones, de pues rescátalas y ya nada más quedó con eso, ¿no? Pues realmente se revictimiza a las mujeres y al revictimizarlas se las tiende a infantilizar. En alguna ocasión me tocó presenciar en un refugio en donde constantemente la crítica era hacia las mujeres que estaban ahí como, es que no entienden, es que ya les dijimos que el proxeneta, que ese que ellas aman, es un padrote, pero no lo entienden, no les entra en la cabeza. Y entonces eso pues las coloca a las mujeres como si fueran tontas, como si ellas no pudieran darse cuenta. Y no miramos que son los mecanismos que utiliza precisamente un sistema proxeneta para que no sea identificado como un sistema de explotación. Y entonces muchos de los padrotes lo que dicen es que la mejor manera de controlar a las mujeres o a la persona que vayan a someter a la explotación sexual no es a partir del miedo,
sino que es a partir de las alegrías. Y ahí radica el éxito. O sea, hay muchas formas de reclutar o de someter a alguien. Se puede hacer a través de una falsa promesa de trabajo, se hace a través del amor, se hace a través de figuras de autoridad, que sea algún familiar quien explota directamente a la mujer sin tener que reclutarla, se hace también a través de las drogas, se hace a través de las deudas y también en algunos casos a través de la brujería, ¿no? Como un mecanismo en donde se engancha a la mujer y si no cumple con lo que le están solicitando, entonces se amenaza con que ella o su familia recibirán un daño. Es decir, estas son las formas que se han identificado. ¿Cuál es la más exitosa? Ah, bueno, y la otra es la del secuestro, ¿no? O sea, esta técnica en la que secuestras y sometes mediante la fuerza y, y entonces no hay manera como de escapar. Pero la técnica o sea, que más ha sido efectiva para el reclutamiento y el sometimiento en el caso de la explotación sexual ha sido el enamoramiento, que es precisamente en el caso de México lo que los proxenetas hacen. ¿Por qué lo hacen así? Pasaron de la violencia física y de las amenazas. No es que no lo hagan algunos todavía de esta forma, pero muchos han encontrado que la mejor manera de mantener la impunidad y de no ser descubiertos y de no ser denunciados, pues es que se enamoren las mujeres de ellos. Y entonces no lo van a identificar como el padrote, sino como es mi marido, es mi viejo, es mi amor, estamos pasando una situación difícil. Bueno, pues sí se dedica a eso, pero a mí sí me quiere. A las otras sí las explota, pero yo soy diferente. A mí sí me quiere, yo soy la mujer. Y entonces es donde entra este orden social de género que fomenta la competencia y que lleva a mirar como que justamente en esta diferenciación de yo no soy una prostituta, ella sí, ¿no? A mí me quiere, yo soy la mujer, yo me voy a casar con él. Y estas aspiraciones de un futuro, pues que son los castillos en el aire. En realidad ellos usan esa técnica de prometer un futuro ideal, un futuro que no llega. Y entonces, cuando controlan con las alegrías, cuando controlan con las ilusiones, cuando controlan con el amor, pues es muy difícil que las mujeres los vayan a denunciar porque los aman. Y aún en algunos casos que he acompañado te dicen, pues es que sí, ya sé que es un padrote, ¿no? O sea, sí sé cómo me ha explotado, cómo me ha maltratado, pero no lo dejo de querer porque estuvo conmigo en los momentos más difíciles, o porque me apoyó, porque él no me juzgó como me ha juzgado mi familia o como me ha juzgado el resto de la gente. Y entonces son esos elementos que tenemos que comprender cómo operan estos mecanismos de control al momento de hacer un acompañamiento para que no se caiga en lo que pasaba en este refugio, ¿no? De justamente anularlas y volverlas otra vez como a cosificar. Y tú no entiendes, no te queda claro. Y entonces pareciera que es un tema de capacidades. Y entonces obviamente las mujeres se sentían atacadas y se sentían constantemente como si las estuvieran tratando como si no tuvieran la capacidad o si fueran tontas y generaban un rechazo, ¿no? Y decían, no, yo ya me quiero salir, me voy con él, ¿no? Porque pues él no me trataba como tonta, ¿no? Y entonces ahí hay un elemento que lleva al fracaso porque no es algo, cuando dices es que yo me doy cuenta, claro, porque si no hemos estado en una condición de explotación sexual, pues es más fácil que identifiques esas violencias, pero cuando estás en esos contextos, quien es víctima de explotación sexual, quien ha sido víctima de trata, aunque llegue a darse cuenta muchas veces es muy difícil escapar y cuando lo llegan a hacer, pues muchas veces las propias autoridades son cómplices. En dos casos que hemos acompañado recientemente, uno en el estado de Puebla y otro en el estado de Tlaxcala, las mujeres, aparte de ser víctimas de trata, después fueron injustamente encarceladas. Una de ellas, la del caso de Puebla, escapó dos veces y pidió apoyo a la policía. ¿Y qué hizo la policía? Regresarla con el padrote. En otro caso, en Tlaxcala, que fue reciente, estuvo un año, 2 meses presa ella, después de que había sido reconocida como víctima. O sea, el padrote fue sentenciado, se le reconoce a ella que fue explotada más de 15 años y ese mismo día sale de la audiencia y la encarcelan y la acusan por haber sido cómplice de la explotación de sus hijas. Y ahí se movieron todos los estereotipos de género diciendo, pues es que ella no fue una buena madre. O sea, ¿cómo es posible que no impidió que sus hijas estuvieran en esa situación? Cuando lo que hizo el proxeneta fue aislarla, a ella mandarla a otros estados
pocas veces estuvo en contacto con las hijas y utilizó a las hijas para controlarla a ella. O sea, pues quieres que tus hijas coman, manda dinero. No eran hijas de él. ¿Quieres que ellas estén bien? Pues manda dinero y manda más. Y entonces ellas son criadas por este hombre. Y entonces así es como opera un sistema proxeneta. Utiliza diferentes mecanismos y obviamente, si no se comprende cómo opera, pues a los ojos de quienes están en las instituciones, pues es que como no rescató a las hijas, ¿cómo es posible que si la golpeaba no se diera cuenta de que era una víctima de trata? ¿Por qué tardó tanto tiempo en denunciar? Seguramente tenía algún beneficio. Y justamente la ley de trata en México tiene un artículo en el que se señala que no se puede juzgar a una mujer que fue víctima de trata por un delito que haya cometido o que presuntamente haya cometido mientras fue víctima de trata, si se intuye que ahí hubo un control por parte del proxeneta. Y entonces, pues a esto pues se les olvidó, ¿no? A las personas que están en el sistema de procuración y administración de justicia, ¿no? No lo ven. ¿Esto por qué lo planteo? Porque no solamente nos lleva a desafíos en el acceso a la justicia, sino a desafíos en el propio acompañamiento, porque nos muestra lo complejo que es, nos muestra los estereotipos, nos muestra todo lo que opera ahí y la construcción social que se ha hecho a lo largo de la historia, que no es algo contemporáneo, sobre las mujeres que están en una situación de prostitución, en una situación de explotación, donde sobre ellas recaen todos los prejuicios y estigmas de que dividen a las mujeres o que las catalogan como de forma binaria, ¿no? Las buenas y las malas, las decentes y las indecentes, las honorables y las putas. Y bajo esta catalogación binaria, entonces, y que cualquiera puede ser considerada siempre en la canasta de la mujer que merece violencia, ¿no? O sea, cualquiera puede ser denominada puta, pero la que realmente está en esa situación, pues todavía se le da más la espalda, ¿no? Y hay siempre esta duda de, pues algo hizo para estar ahí. Seguramente ella provocó, él no es un proxeneta, pero sí es buen padre, pero sí es buen hijo, pero si en la comunidad apoya y pagó la fiesta del santo, si fue mayordomo, ¿no? Si en la fiesta del pueblo puso los toritos, ¿no? El día de San Miguel. O sea, es decir, tendemos como a construir la idea de la maldad, ¿no? Entonces él es malo y se va a ver malo y actúa todo el tiempo como malo y no miramos que justamente el padrote, el explotador, no es un ser anómalo, es un hombre común y corriente. ¿Y qué es lo que lo lleva a hacer eso? Es solo una forma de ser hombre. O sea, bajo este sistema se enseña a los hombres ¿qué? A golpear, a violar, a consumir mujeres y pagar para no ser considerados violadores, a construir el espacio de la explotación sexual como un espacio en donde se paga para que en ese espacio la violencia se descargue. Se enseña a los hombres a matar, ¿no? Y la cultura nos lo dice, como, no, pues es que si te hace eso una mujer, pues la tienes que meter en cintura. O sea, si una mujer te trata de esa forma, ¿cómo vas a ser visto ante los otros? Ponla en su lugar, hijo. ¿No? Bueno, pues será un delito, pero lo que hizo estuvo bien hecho, porque si no le iban a seguir viendo la cara de tonto. Es decir, tenemos dos líneas en la sociedad o dos esferas, ¿no? La esfera de el derecho, esta esfera en donde miramos las leyes que te dicen eso es un delito y eso está mal, ¿no? Y los derechos humanos, y ahí entra justamente lo que estamos analizando. Pero está la otra que es esta esfera de la cultura en donde se normalizan estas formas de violencia, donde dices, bueno, pues sí, matar a una mujer está mal, pero pues si la encuentras y te estaba poniendo el cuerno, entonces pues uno siente furia, ¿no? Dirían, y pues ¿qué haces ante eso? Pues ni modo, perdí la cabeza, que la cabeza no se pierde. La violencia siempre es una decisión, pero justamente tenemos un sistema que nos lleva a justificar esto. Y esos elementos son los que se tienen que trabajar para poder erradicar estas formas de violencia que tienen un carácter de violencia cuando va contra las mujeres y las niñas, pues de violencia feminicida y que nos llevan a tener algunas líneas de acción. ¿Por qué es importante plantear esto? Porque en el acompañamiento, en el trabajo cotidiano con las mujeres, pues sí llega a dar impotencia.
porque miras esa violencia y porque miras estas vidas y conoces mujeres y las mujeres que de ustedes o compañeros que han acompañado a mujeres víctimas de explotación sexual, pues seguro han conocido muchos casos en los que pues muchas son asesinadas o que ves la violencia extrema que están viviendo y pues de entrada las instituciones no apoyan, porque no, pues ella ya no puede entrar a un refugio, ¿no? Porque pues ya es adulta mayor, pero es que ya no lo denunció, pero es que ya pasó muchísimos años de que tuvo un proxeneta, ahora ya no lo tiene. O sea, es decir, hay una serie de cosas que pareciera que si no se cumplen, ¿no? Si no eres la víctima perfecta, entonces nunca vas a recibir la atención. Y por otro lado, el que a veces se generan todas las condiciones y fracasa el acompañamiento. Y entonces el sistema proxeneta no solamente rompe a las personas, que están en esa condición, ¿no? A la víctima directa, sino que alrededor, ¿no? Todas las redes que se llegan a tejer de apoyo, de acompañamiento, también se rompen, también dices, no, pues ya, o sea, esto es una hidra, ¿no? Y le salen y le salen y le salen cabezas y pareciera que difícilmente vamos a terminar con esto. De ahí que sea importante comprender cómo opera un sistema proxeneta y entender cuáles son los impactos de la explotación sexual eh, en la vida de las mujeres o de más personas que puedan ser víctimas de este delito. Eh, por ejemplo, la trata, si hablamos de explotación sexual, estamos hablando de esclavitud. ¿Y qué elementos tiene la esclavitud? ¿Qué nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, a partir del caso que hubo de Hacienda Brasil Verde? Nos dice que para poder probar la esclavitud hoy en día tenemos que identificar que implica una restricción o control de la autonomía individual, que implica la pérdida o restricción de la libertad de movimientos de la persona, que implica la obtención de un provecho por parte del perpetrador. Y este provecho no solamente es económico, o sea, también hay recursos materiales que no tienen que ver con lo económico, sino con el tiempo, con los servicios, hasta con el trabajo afectivo, ¿no? Con lo que haces por el otro, con todo un trabajo de cuidados. Implica la ausencia de consentimiento, ¿no? Lo que llamaríamos libre albedrío de la víctima o su o imposibilidad o irrelevancia, ¿no? Debido a la amenaza del uso de la violencia o de otras formas de coerción, porque puede haber un miedo a la violencia. O sea, tal vez no te golpeo, pero hay miedo a que esto suceda, al engaño o falsas promesas. Implica el uso de la violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, hoy también digital, ¿no? Pues porque ese material que yo tengo lo puedo difundir, ¿no? Y entonces hay un terror a que eso suceda. Existe también la posición de vulnerabilidad de la víctima, la detención o el cautiverio y la explotación. Son elementos que hoy tienen, que son constitutivos hoy de la esclavitud. La trata también tiene un carácter pluriofensivo porque se violan diferentes derechos al someter a una persona a esto. Vulnera diferentes bienes jurídicos. ¿Qué bienes jurídicos vulnera? La vida, la libertad, la integridad y el libre desarrollo de la personalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Con el caso de la vida, pues es la privación arbitraria, ya sea por asesinatos, por feminicidios. También la privación de la vida implica privar a las personas de una vida digna, que haya condiciones para vivir con dignidad. También la vida libre de violencia, o sea, atentar contra esto y que se dañe el proyecto de vida. O sea, todos estos son elementos porque a veces decimos atenta contra la vida y pues solo pensamos que eso es un homicidio o un feminicidio, pero también se atenta contra la vida cuando no tienes derecho a una vida libre de violencia, cuando se daña el proyecto de vida. ¿Cómo atenta contra la integridad personal? Cuando hay un daño físico, psicológico sobre la salud sexual y reproductiva, cuando hay una inducción a las adicciones. ¿Cómo se atenta contra la libertad personal? Contra esta libertad de movimiento, contra la libertad sexual, contra la libertad reproductiva. ¿Cómo se afecta el libre desarrollo de la personalidad? Pues que se pierde, hay una facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiera ser, ¿no? De acuerdo con el derecho, sin coacción y sin controles injustificados. Y entonces esto genera en nuestras vidas valores, ideas, expectativas, gustos, pero cuando esto es condicionado, ¿no? Cuando esto es eh,
digamos, cercenado a partir de la violencia, ya no hay posibilidad. Y, por ejemplo, en la atención y en el acompañamiento, pues tenemos que pensar que este libro, lo que se denomina en el derecho el libro Desarrollo de la Personalidad, pues fue completamente anulado, que son estas capacidades, la autonomía. Ese es el poder de dominio que tiene el sistema proxeneta. Cuando se anulan las capacidades, y no hablo de la capacidad en términos de, como nos lo han enseñado, ¿no? Desde un sistema neoliberal como competitivo, de eres inteligente o no lo eres, sino como aquello que cada quien es capaz de ser y de hacer de acuerdo a sus condiciones materiales de existencia, de acuerdo a las posibilidades, pues son completamente anuladas. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque es lo que nos va a permitir entender que Quedan fuera, que estaban fuera. Que nos, quedan fuera. nos va a permitir entender Que quedan fuera, que ellos cómo estaban en fuera, el, ¿verdad? Por Y favor, pueden específico. silenciar sus micrófonos. Perdón, Ixchel. sí, no, no te preocupes, Adelante. entender justamente cómo esta autonomía es frenada, nos va a llevar pues a que en este acompañamiento se vuelvan a potenciar, ¿no? O se permita que se vuelva a encontrar esto, que implica un proceso también de sanación, porque muchas veces ya ha habido quienes hacen un acompañamiento a las mujeres, pero conviene que no dejen de ser víctimas. Y entonces pasan de la explotación sexual a la explotación de sus historias, ¿no? Y entonces hay un proceso siempre revictimizante, ¿no? De cuéntale a la gente cuántas veces y cuántos hombres tenías al día, ¿no? Y todo lo que te pasaba y cómo le hacías cuando estabas menstruando. Y entonces la mujer pasó de vivir eso a ahora tener que narrarlo. Y eso es distinto. No quiere decir que las mujeres no puedan compartir su historia y que no lo puedan hacer, pero se hace como sobrevivientes. Hay muchas que lo hacen y desde ahí trabajan, ¿no? A lo que yo me refiero es a quienes no hemos estado en esa condición, pero que estamos, trabajamos, acompañamos. Es como no caer en esas trampas del sistema proxeneta, ¿no? Que la mujer que cuente su historia lo cuente como quiera, como una sobreviviente, para que y de qué manera esto implicaría una escucha activa, porque no buscamos en este tema cuando denunciamos y cuando acompañamos y cuando hacemos investigación, pues la lástima de la gente, ¿no? O sea, no nos sirve que la gente solo se conmueva y diga, no, pues pobrecitas, sino que nos hagamos responsables de la propia violencia que ejercemos y de la participación que tenemos, no en el sentido de que tú consumas eh, cuerpos de mujeres, niñas, que estén en una situación de explotación sexual, de esclavitud sexual, sino desde cómo juzgamos, desde la forma en la que educamos. Es decir, un proxeneta un día nos decía, eh, y esto era bien cierto, y era fuerte que le estuviera diciendo esa verdad. A mí, la chamba me la hace la familia, me la hace la sociedad. Y entonces le preguntamos, ¿a qué te refieres con eso? O sea, porque yo no soy el que le dice a las hijas que si tienen relaciones sexuales ya las echaron a perder, que ya no se van a casar bien, que ya no valen, que ya mancharon el honor, que ya están sucias. Yo no les digo eso. ¿Quién corre a las hijas de la casa? ¿En qué escuela las juzgan? ¿Las corren si están embarazadas? ¿Las tachan? Entonces, esas sanciones que implican una sanción sobre la sexualidad y que implican violencias muy fuertes, y que de alguna forma para muchas es una muerte social en muchos lugares, decían, pues esas mujeres pues son las más vulnerables. Y entonces es más fácil reclutarlas, es más fácil decirle, mira mi amor, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de ese niño del que el papá no se hizo cargo, yo le doy mi apellido, yo te quiero, yo te voy a acompañar, yo me caso contigo, ¿no? Y entonces decía una mujer a la que ya la trataron así y tú le prometes eso y si se lo cumples, pues te va a amar toda la vida. Y entonces va a generar contigo una lealtad que no importa lo que le hagas, ella va a decir, bueno, pero él me apoyó en el momento más difícil. Cuando me refiero a esto eso es hacernos responsables. Es mirar que lo que reproducimos social y culturalmente, que los pensamientos, lo que decimos, la cultura, lo que consumimos, reproduce un sistema de dominación patriarcal, reproduce la violencia y tenemos que trabajar eso.
Y tenemos que trabajar eso también porque el sistema proxeneta, o sea, no solamente nuestra vida se ha patriarcalizado, ¿no? Donde reproducimos este sistema de dominación, también se proxenetiza. O sea, es decir, cómo nos habita este sistema proxeneta, cómo lo, qué de padrotes, ¿no? Decía un compañero un día, tengo que trabajar qué de padrote, qué de violador, qué de feminicida tengo, porque mirando esos casos que acompañamos, o sea, pues yo como hombre lo que me han enseñado es a sentir esos celos, es a sentir esa posesión, es a decir, esa mujer es mía. Y entonces, si, no solo se quita por decir, ya no voy a ser celoso y ya no voy a ser así. Eh, ay, me dicen que se escucha muy bajo. ¿Me escuchan todas muy bajo? O, Sí, acércate al micrófono porque cuando te haces para atrás se escucha menos. ok, ahí me escuchan mejor. Sí, Ah, perfecto. Y entonces cuando te planteas qué de padrote, qué de feminicida, qué de violador tengo, nos decía, es en ese momento cuando ves pues que lo que tú has sentido, que lo que has aprendido no es algo natural. O sea, no es que, híjole, pues así es nuestra sexualidad y somos celosos, ¿no? Es cómo te han enseñado que tienes que relacionarte con las personas, con las mujeres, cómo tiene que comportarse lo que tú crees del comportamiento sexual, lo que tú crees que es una relación, porque así te lo enseñaron diferentes medios culturales, el cine, la literatura, la televisión, eh, pues la música, lo que ves en tu casa, lo que ves con el resto de la familia, lo que ves socialmente, las noticias. Evidentemente aprendemos que eso es y lo reproduces. Y entonces no solamente es como de ponerle buena voluntad y decir, ya no vamos a hacer así, ¿no? Si no lo trabajamos y miramos cómo nos habita la violencia, pues la vamos a reproducir. Porque además en este patologizarla, pues pensamos pues que ellos están locos, que ellos están enfermos, que son malvados, pero son hombres comunes y corrientes. Y cuando nos dicen, bueno, pero las mujeres también participan de la explotación sexual, ¿no? Estos padrotes tienen esposas, tienen hijas, tienen esposas no explotadas que se convierten en auxiliares de la explotación y ayudan a enganchar o cuidan a los niños de las mujeres que están siendo explotadas. Por supuesto, ¿no? Un sistema de dominación no sería tan fuerte si quien es dominado o dominada no participa de esa propia dominación. Y entonces aquí es muy importante tener esto y darnos cuenta que el ejercicio de la violencia no es algo natural, es algo que se decide. Y al darnos cuenta de que es algo que se decide, empezamos a encontrar sus raíces, de dónde viene ese aprendizaje, qué sistema está reproduciendo y cómo beneficia al otro. Y pensando en términos comunitarios, con esto cierro. Pensando en términos comunitarios, pensando en la situación que actualmente estamos viviendo en el mundo, ¿no? De devastación territorial, ambiental, de extractivismo, donde diferentes problemáticas están golpeando nuestras comunidades y nuestros territorios, donde miramos la explotación sexual, pero miramos también el crimen organizado que tiene que ver con drogas, que tiene que ver con armas, miramos un genocidio en tiempo real como lo que están haciendo en Gaza, donde, y pareciera que no está pasando nada, y pareciera que, bueno, la vida sigue, no es mi problema, pues a mí me gusta ese producto, no me importa, ¿no? Que apoya al sionismo, pues a mí me gusta y lo consumo, y entonces nos vamos como justo, dejamos de mirarnos como sujetas y sujetos y nos empezamos a convertir en individuos, ¿no? Completamente aislados, ese ser que es funcional a lógicas de mercado. Y así como hay una indiferencia ante un genocidio, pues la hay también ante la explotación sexual. Y no miramos que también la explotación sexual es una forma de extractivismo sobre las vidas y sobre los cuerpos, y que al romper las comunidades, que al romper las familias, que al romper las vidas de las mujeres, también va rompiendo los territorios. Y también al romper los territorios, o sea, no solo el territorio cuerpo, ¿no? De la persona explotada, sino también otros territorios, porque pues no defendemos nuestras vidas, nuestros cuerpos, pues no defendemos la montaña, no defendemos los bosques, no defendemos los ríos. Y poco a poco se va convirtiendo la vida en un producto más, en una mercancía, en una experiencia que se puede comprar y que vamos aprendiendo la indiferencia. Tanta violencia nos ha llevado a construir la indiferencia como una forma de sobrevivir. Eso también es real, ¿no? Porque si te empapas de toda esa violencia,
pues no podemos dormir, ¿no? Ya no puedes comer, ya no puedes continuar con la vida porque es demasiado dolor. Y entonces aprendemos a no mirar. Pero en ese no mirar también aprendemos pues a que llegue un punto en el que pues se normaliza. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? ¿Cómo no normalizar? No podemos estar en todas las causas, pero ¿qué sí podemos hacer? Y no me refiero aquí como a esta lógica también como muy no liberal contemporánea de el cambio está en ti, ¿no? Si tú le echas ganas, el mundo cambia, ¿no? O sea, ¿qué sí podemos hacer en nuestra vida, en nuestro entorno, eh, articulándonos, fomentando la comunidad y desde ahí buscar el acompañamiento, desde ahí visibilizar estas formas de violencia, pues que sí están costando vidas, que atentan contra mujeres, contra niñas, niños, que son las principales víctimas de la explotación sexual y que responde a lógicas de mercado. Porque voy a poner también el ejemplo, ¿no? Así como el genocidio en Gaza se está volviendo un modelo de negocio, ¿no? En la industria de la guerra y donde se está ganando muchísimo dinero a partir de asesinar completamente a un pueblo, de la misma manera, en ese espacio también se ensaya la explotación sexual y se construye desde ahí. Ahorita, uno de los tipos de pornografía más consumidos es la pornografía que tiene como sujetas explotadas, violentadas, a las mujeres palestinas. Y cuando estaba la guerra en Siria, pues eran las mujeres sirias refugiadas, ¿no? Lo que más se buscaba en las plataformas de pornografía. Hoy es a las mujeres palestinas. Y entonces nos damos cuenta de que la explotación sexual, además de ser un asunto de, que implica ganancias a una industria, ¿no? Que se construye sobre esta explotación, también implica un acto de poder, de sometimiento, y que este poder y sometimiento atraviesa las vidas, los cuerpos, y que de esta forma pues nos va atomizando. Y pues con esto cerraría. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Michelle. Realmente tu palabra muy fuerte, esos aplausos que están en este momento son muy sentidos por tu palabra, por la fuerza con lo que lo has dicho, con la claridad y porque nos acerca realmente a que en este día, desde esta comunidad, también vayamos fortaleciendo esa capacidad de cercanía y, y veamos cómo acompañarles para no revictimizar, como tú decías, para romper quizá o ayudar a romper esas dependencias emocionales en cada una de las mujeres que se acompaña, a cada una de las víctimas que se acompaña, para atender desde las distintas vulnerabilidades y, y quitar quizá esas falsas expectativas de tantas mujeres que atrapadas en este sistema no logran salir. Y quizá hoy vamos tomando conciencia de que debemos acompañar desde la esperanza, más no desde el miedo. Quizá también tenemos que aprender de lo que este momento tú nos has dicho, cómo actúan los proxenetas, cómo desde esa alegría, desde esas falsas expectativas, logran atrapar. Y nosotras más todavía tenemos esa misión desde las redes, desde las comunidades, desde la iglesia, de abrazar desde la esperanza y desde la alegría esta misión. No, realmente nos dejas un gran testimonio, una gran llamada, Michelle. Pues yo creo que en esta sala tenemos varias preguntas también para hacerte o aportes que al final de este webinar pues vamos a ir compartiendo. Así que les invitamos a que vayan también ustedes pensando qué mensaje queremos dejar en esta sala. Y damos paso a este siguiente momento que es mirar los testimonios también de mujeres que en algunas de las casas, las comunidades vamos acompañando en este sentido de buscar que ellas encuentren su camino de liberación. Y Beth, adelante.
Y precisamente queremos acoger con mucho respeto y reverencia las voces que brotan de esa experiencia dura. Y escucharemos 3 testimonios en vídeo de mujeres víctimas de explotación sexual que con valentía nos regalan su palabra, su semilla de verdad, su conciencia y esperanza. Son 3 experiencias diferentes, distintos procesos de la realidad de nuestros países y con todo el preámbulo que nos ha dado Ixchel, pues tenemos también que ofrecer otra mirada. Pidamos que podamos mirar y acoger lo que escuchamos con una conciencia nueva. Me casé joven, a los 16 años, mi primera hija. Mi matrimonio duró muy poco porque él me maltrataba mucho. Tomé la decisión de separarme. Después de 5 años volví a comprometerme, tuve una hija. Tuve que separarme de mi hija porque nació enferma de un pulmoncito y ella tuvo que irse a vivir a la costa con la abuelita. Y ella se crió allá. Con el tiempo reconocí al papá de mi hijo, de mi varoncito, y igual me separé porque él se fue a trabajar en la costa y allá se consiguió otra mujer y se quedó viviendo allá. Me dediqué a trabajo sexual, conocí a muchas compañeras con unas historias muy tristes, unas que fueron maltratadas, otras que trabajaban por obligación, porque los esposos las metieron a ese lugar, otras que eran golpeadas, abusadas, otras que los clientes las trataron mal, fueron a parar incluso hasta un hospital, compañeras que fueron muertas en los hoteles, las encontraron muertas, murieron 6 chicas, una en el Hotel Junín, otras murieron en los hoteles de la 24, perdimos muchas compañeras. También en la 24 también murieron compañeras porque las agredieron y las mataron, murieron como 60 compañeras. Yo trabajaba antes en la Plaza Grande, de ahí fui a trabajar en la Plaza del Teatro, en la que actualmente sigo trabajando. Y bueno, yo le doy gracias a Dios porque siempre nos ayudaron las hermanas amadas, unas hermanas que nos ayudan, las hermanitas de María Droste que también nos ayudan, en Semoplac igual, en el centro de salud igual nos atienden porque ahí pasamos la profilaxis, igual nos ayudan. Entonces, a pesar de la situación muy dura y muy difícil que tenemos ángeles a los lados que ellos nos ayudan a veces con nuestros hijos, con mi hija, nos han apoyado mucho y yo le agradezco todo eso a Dios, porque a pesar de que mi vida ha sido muy, muy, muy dura, muy difícil, momentos muy duros que nos ha tocado vivir, no solo a mí, sino a mis compañeras, siempre hemos visto una luz que ha estado ahí ayudándonos, tanto moralmente, psicológicamente, y nos han dado ese cariño que a veces hemos necesitado de parte de esos ángeles que tenemos. Eso es todo lo que les puedo contar de mi vida y darle gracias a Dios porque estoy de pie a pesar de la dura situación que he pasado y he vivido. Continuamos.
pues yo y una amiga nos vinimos aquí a Ciudad Juárez y conocimos a unas personas afuera de un bar y ya pues yo pues me conseguí un muchacho de ellos, entonces pues ya nos dejó quedar ahí con ellos en unos departamentos y el siguiente día yo dije que quería conseguir trabajo, entonces me trajo aquí al centro, anduvimos en varias partes ya preguntando si había trabajo, si había cartelones y yo preguntaba que si había trabajo, entonces él me decía no, aquí no, aquí no. Entonces fui a otro lado y me decía, no, aquí no, aquí no. Entonces así sucesivamente en varias partes pregunté y él me decía que no, que él me iba a llevar a otra parte donde yo sí pues, me fuera bien, me sí agarrara dinero. Entonces volvimos caminando para acá, para Juárez. Entonces él me dijo, le habló una muchacha que estaba ahí y luego me dijo, mira, ella es una amiga, Mari, quédate aquí con ella, ahorita vengo, voy al baño y se fue y ahí me dejó con ella. Entonces se arregló la camioneta y entonces ella me dijo, vente, vamos con ellos y luego le dije, no, yo no me voy a ir, es más, yo ya me voy y me fui caminando. Entonces él me alcanzó y me jaló el pelo y me puso una cachetada y me dijo, no, dijo, te dije ahí vas a trabajar, ahí vas a talonear. Y dijo, y si no me haces caso, te voy a pegar. Y ya, pues yo ahí me quedé y ya empecé a trabajar ahí con la muchacha, pero yo no quería, amenazada, pues, porque le tenía miedo, ¿vale? Yo tenía en ese entonces 17 años. Entonces, ya, pues ya me hizo que tuviéramos hijos y todo. Yo le aguanté mucho y hasta que ya me cansé de él, de los maltratos, de los golpes. A veces no comía porque él me quitaba el dinero para drogarse, para tomar. Y ya, una vez me golpeó y ya fue el vaso que derramó la bota. Yo ya fui, lo demandé y le puse una orden de restricción. Y no lo hice por mí, lo hice también por mis hijos porque ellos estaban viendo el maltrato que me daban. Y luego los aconsejaba, les decía que yo era mala, que yo me metía con hombres. Y ya le puse la orden de restricción y lo hice pues sí, por mí y también por mis hijos. Y pues yo les doy un consejo a todas las que estén igual que yo, que no se dejen, que busquen ayuda y pues que lo hagan por ellas o por sus hijos, pero que no se dejen, pues sí, que no se dejen maltratar ni que las prostituyan como a mí. Y continuamos con el próximo testimonio. Yo la verdad, nunca pensé que me fuera a pasar algo así. Todo empezó porque a mi hermana la buscó un exnovio. Todavía dice que le gustaba y la convenció que nos fuéramos a España. Que allá, mejor dicho, se ganaba bien, que íbamos a poder ayudar a la familia, que no sé qué, que todo iba a ser muy distinto. Nosotras, con esas ganas de salir de la pobreza y de la miseria, dijimos que sí. Y en menos de una semana, sin mentir, una señora ya nos tenía los papeles, los pasajes, todo listo. Hasta nos mandó plata para movernos en Bogotá. Y todo parecía un sueño, pero en realidad era una trampa. Yo me acuerdo que apenas llegamos nos llevaron a un piso, nos sentaron en un comedor y nos mostraron un cuaderno. Yo no entendía, pero ahí decía que ya debíamos más de 3.000 euros sin ni siquiera haber empezado. La regla era clara.
Cuando sonara el timbre teníamos que salir en fila con ropa provocativa y los hombres escogían con quién se quedaban. Ay no, y ese sonido del timbre todavía lo escucho aquí adentro. No se me borra. Nos tenían casi desnudas todo el día sin descanso. Si queríamos comer nos daban de 5 a 10 euros y con eso había que comprar la comida, el jabón, la ropa, los condones y hasta la lencería que ellos mismos obligaban. Y en ese lugar ni siquiera se respetaba si se tenía la menstruación. Teníamos que meternos pañitos para seguir cumpliendo. Hubo un momento en el que ya no aguanté más. A veces pedían cosas tan sucias y yo tenía miedo de que me tocara hacer algo con mi propia hermana. Ese día pedí la verdad que me cambiaran de piso porque no soportaba la idea. Vivíamos con miedo todo el tiempo, como si nos hubieran quitado el alma. Un día decidimos escapar. Nos fuimos con solo el pasaporte en la mano y la esperanza de que afuera todo sería mejor. Yo me acuerdo que llegamos a las Islas Canarias, pero la mala suerte me persiguió. Una señora mayor, yo me acuerdo que me dijo que me iba a ayudar, que no sé qué, pero me volvió a vender. Se obsesionó conmigo, hasta decía que me había hecho brujería, dizque para que no me fuera. Y en esos lugares nunca faltaban las drogas ni el trago. Yo terminé agarrándome, mejor dicho, de eso para aguantar, pero el vacío por dentro era mucho más grande. Llegó el punto en el que me perdí, andaba por las calles, por las playas, habían varios días que no comía, pensaba que todo el que se me acercaba me quería hacer daño, ya no sabía ni quién era yo. Mi cuerpo caminaba, pero mi alma, yo no sé dónde estaba. Lo que me sacudió fue sentir ese vacío tan grande aquí por dentro. Yo sentía que Dios ya no estaba en mi corazón, que lo había perdido todo y nada llenaba ese hueco. Y lo peor, era saber que mientras yo estaba ya perdiendo mi vida, mi hijo estaba creciendo sin mí. Y yo pensaba, ¿qué va a sentir cuando él me vea? ¿Me va a mirar con amor, con vergüenza, con rabia o algún día se podrá sentir orgulloso de mí como madre? Hasta que un día yo me acuerdo que me caí y ya no podía más. Perdí el conocimiento y desperté, fue en un hospital. No sé ni siquiera cuánto tiempo estuve allí. Solo recuerdo que estaba cansada de todos y sin ganas de seguir. Pero ahí, en medio de todo, aparecieron esas personas que me ayudaron y que me tendieron la mano. Gente que realmente me vio que yo ya no tenía fuerzas y que me ayudaron. Gracias a ellos encontré el Centro Madre Antonia y que poco a poco, muy despacio, estoy aprendiendo a creer que todavía puedo tener un futuro. Y hoy sé que lo que me dio fuerzas para salir fue el deseo de tener una vida tranquila, una vida distinta. No quería seguir perdiendo tiempo. No quería tampoco seguir lejos de mi hijo. Y vea, a otras mujeres les diría, piensen en su futuro, piensen en sus familias. Lo que a mí me hizo fuerte y me dio decisión fue imaginarme a los ojos de mi hijo y pensar en cómo quería que me viera. Y yo decidí que quería que él me viera con orgullo y eso fue lo que me salvó. Agradecemos a quienes nos han compartido su experiencia. A través de estos testimonios hemos visto de forma concreta muchas de las expresiones que realizó Ixel sobre cómo se coarta la libertad de una persona víctima de explotación sexual. Gracias a estas mujeres por su valentía, por iluminar nuestro compromiso. Sus palabras son fuerza que nos empuja a seguir luchando por la libertad. Vemos que es posible. Y por ellas, por ustedes, no nos cansaremos. Tras escuchar estos testimonios de vida y resistencia, dejamos que la música nos ayude a abrir el corazón y a acoger la fuerza sanadora de la esperanza. Escuchemos juntos la canción Ábrete Corazón.
amor sana, como el árbol florece y la vida perdura, que para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Lo que hemos escuchado toca lo más profundo de nuestro ser. Este momento está pensado para abrir el corazón y compartir las resonancias, los ecos y las luces que nos dejan los testimonios y las palabras que aún vibran en nosotros. En ese momento les invitamos a expresar con sencillez y corazón abierto. Pueden activar sus micrófonos y también para darles la palabra pueden levantar la mano. Podemos ir expresando nuestras resonancias de lo que escuchamos de esos 3 testimonios. Y también de la presentación, ¿no, hermanas? Ahí en el chat también ya algunas resonancias y pues muchas más felicitaciones y pueden ir pues también leyendo de manera que este momento se haga así, muy ágil. Si hay alguna pregunta también, este es el momento. Y mientras que estamos pensando, Patricia tiene levantada la mano de Red Causa y Argentina. Damos la palabra. por favor, aquí no veo, por eso estoy buscando. Patricia, adelante. Patricia, Buenas tardes. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Yo lo que me pregunto, porque me llegó mucho lo que decía Ixel, de la incidencia cultural que es necesario para cambiar, porque si no se pondría parches, como se decía en la asamblea de Talita Kum. Es decir, hay que incidir político y social y culturalmente, ¿no? Yo me miro así como iglesia, porque lamentablemente en nuestra iglesia hay todo un sentido patriarcal y machista que no condice con todo esto que estamos viendo, este cambio cultural que debe ser implementado hasta en la catequesis, ¿no? Entonces, 2 cosas me pregunto, ¿cómo desde la iglesia en sinodalidad ir cambiando este paradigma, que es un paradigma de explotación y de muerte entre el presbiterio hasta los obispos y nosotras mismas, las mujeres bautizadas, que a veces tenemos ese paradigma de opresión dentro de la iglesia? Y cuáles serían los caminos de incidencia eclesial, reduciendo este problema que es mayúsculo a nuestra propia iglesia de Cristo, ¿no? Eso es un comentario y una pregunta que tengo siempre. Gracias.
Itzel, ¿quisiera comentar algo al respecto? Sí, claro, comparto completamente lo que menciona la hermana. La iglesia tiene un lado muy patriarcal y también ha tenido un lado que se ha vinculado mucho a la opresión, pero también eh, hay otras formas de iglesia. Por ejemplo, en Tlaxcala, bueno, primero yo me acerqué a las oblatas, ¿no? Que fue con la hermana Carmen y otras compañeras de las hermanas oblatas con quienes yo colaboré durante un tiempo largo en la zona de la Merced, ¿no? Y mirar que había otras formas de acompañar, ¿no? Fue cuando yo empecé a conocer otras formas de iglesia que justamente no estaban hablando de la opresión, ¿no? Sino de una pedagogía del amor, de cómo acompañar a las mujeres y lo que decía la Madre Antonia, ¿no? De cortar los hilos sin dañar las alas. Y fue después, ya en Tlaxcala, que colaborando con el Centro Fray Julián Garcés, que empiezo a mirar que el Fray tiene un trabajo muy lindo con los grupos de la pastoral social que surge a partir de las comunidades eclesiales de base y que surge a partir de la teología de la liberación. Y entonces han hecho un trabajo comunitario muy importante. Se han vinculado a las pastorales con dos temáticas principales, ¿no? Que afectan al estado de Tlaxcala. El tema de la contaminación de la cuenca del Alto Atoyac, que es un río sumamente contaminado, y el tema de la trata. Y entonces a partir del trabajo con la pastoral, pues invita a las señoras, a los señores, y desde ahí se ha construido un espacio formativo donde se reflexiona sobre estos temas, donde las personas de las comunidades lo aprenden, pero también hacen diagnósticos, ¿no? De decir, bueno, en mi comunidad está pasando esto, está cambiando de esta forma, y entonces han buscado que las iglesias sean un espacio comunitario, más allá de la oración o de la misa, sino un espacio de trabajo en los salones, en donde se pueda, en el patio, en el atrio, tratar de que en esos espacios se construya comunidad y entonces lo llevan a sus familias, lo llevan a la escuela, lo llevan a sus casas y ha sido algo muy lindo porque han podido tener un contacto con la gente y se ha convertido en un espacio de capacitación, de formación, incluso muchos trabajos o materiales que hacen, ¿no? Como infografías que imprimen así en papelotes. Pues las mismas señoras dicen, vamos a pegarlo en la iglesia, ¿no? Y hablan con el párroco para que les den como la oportunidad de que se pegue ahí, o han hecho oraciones para la trata, oraciones para la tierra, para el río. Obviamente suena muy bonito. Hay en algunos lugares en donde las apoyan, ¿no? Donde el padre tiene la apertura de, bien, trabajen esto aquí, pero hay otros donde les están pidiendo a las mujeres que vayan con velo a la iglesia, ¿no? O sea, donde se está haciendo, o sea, la iglesia está transformándose y se está volviendo cada vez como opresiva, ¿no? En esos espacios, o sea, va de acuerdo a las corrientes políticas, de acuerdo a las realidades de los municipios. Entonces, no en todos los lugares se puede hacer, pero no dejan, o sea, más allá de que lo permitan en esa iglesia o en ese municipio, el trabajo es mantener las pastorales sociales y ha sido un trabajo, pues bueno y efectivo que a lo largo de los años ha dado frutos. Y pues creo que esa es una posibilidad, ¿no? También, por ejemplo, desde la catequesis está la propuesta, ¿no? Porque muchas de estas señoras que están en la pastoral dan catecismo. Y entonces no es el mismo catecismo el que dan ellas a quienes no están en la pastoral. Y entonces no han tenido estas reflexiones sobre derechos humanos, sobre el medio ambiente, sobre la trata, sobre la violencia, sobre la dignidad, sobre el derecho a una vida libre de violencia. Y entonces ha sido un trabajo hormiga, ¿no? Que han hecho, porque ha sido poco a poquito, pero ha dado frutos. Ahora uno de los desafíos que tienen es con el trabajo con jóvenes porque justamente en las invitaciones, pues llega la gente en la pastoral, pero son ya personas adultas, ¿no? Difícilmente se están involucrando jóvenes y han perdido el interés. Entonces ese es uno de los desafíos, pero me parece, eh, pues que en el caso de ustedes como hermanas, a veces sí es muy difícil porque ustedes han hecho comunidad y tienen un gran trabajo, pero luego hay puertas que se cierran, ¿no? Y no puedes hacer más. Y te dicen que no, y lo mismo, ¿no? Con estos estereotipos que están presentes en cualquier
institución o centro o grupo de poder, entre esos la iglesia, en donde pues seguro las tiran de locas, ¿no? En algunos momentos, o eso no es de Dios, o qué están hablando, y entonces sé que eso también puede implicar, pues que a veces se pierda la esperanza, o que digas, bueno, pues ya para qué, ¿no? No podemos hacer mucho, pero pues como se escuchaban los testimonios de las compañeras, eh, al final sí han generado espacios, ¿no? Donde las mujeres se sienten acompañadas, donde las mujeres no se sienten juzgadas. Y eso pues es señal de que se está avanzando. Creo que la apuesta es porque la iglesia, una de estas señoras que está en la pastoral social y que ella es defensora ambiental, recuerdan en Tlaxcala a un padre que apoyó mucho, ¿no? Que era el padre Rubén, que ya murió, y él le decía a la gente en la iglesia, que ¿por qué creen que la gente está muriendo, no? Porque hay mucha muerte por la contaminación. Y las señoras decían, pues pues es muerte natural. Y el padre decía, pues no es muerte natural, ¿no? A ver, formen la pastoral, indaguen. Y conforme se va conformando la pastoral y empiezan a indagar, pues se dan cuenta que el cáncer, que la leucemia, que las enfermedades renales no tenían que ver con muertes naturales, que eran muertes provocadas por las industrias, por el modelo de producción que tenemos. Y entonces también él decía, pues la iglesia está en la acción. Ellas lo recuerdan así, y hace poquito una de ellas en un grupo me compartía que les decía que se trataba de ser fermento y no masa, ¿no? Y que ser fermento y no masa era propiciar esos debates y esas reflexiones en la comunidad. Suena también, como lo digo, muy bello, ¿no? Al padre Rubén lo corrieron de esa comunidad, ¿no? Porque hablaba de política y no hablaba de Dios en la iglesia, ¿no? Porque hablaba de cosas, porque las mujeres hablaban de la dignidad y hablaban de la vida libre de violencia, y entonces, quién sabe qué ideas les metía en la cabeza, ¿no? Y entonces, tanto a él como al padre Armando, que estaba antes que él, los corrieron. Entonces, sé que es, pues, estar empujando, ¿no? Y estar todo el tiempo como en una lucha constante, pero por ejemplo yo las escucho, yo estoy con ustedes, y sí son esos espacios en donde pues se genera la esperanza, porque hay un sentido de comunidad, ¿no? Entre ustedes lo hay. Y la iglesia sí tiene esa potencialidad cuando es liberadora de generar dentro de las comunidades, y valga la redundancia, ¿no? Espacios comunitarios de reflexión. Y me parece que eso, pues esa es una fuerza que tienen. Gracias, Itzel. Muchas gracias. Sí, por fin, ¿alguien quisiera más hacer alguna resonancia y compartir algo? Si no, podemos leer algunos mensajes en el chat para poder seguir con... Sí, Sandra. Buenas noches. No sé si se escucha por ahí. Escuchamos. Yo me había quedado pensando en esto que decían recién en la exposición sobre el ejercicio de la violencia que se decide. En general, no sé, por lo menos yo, lo que más muchas veces se profundiza es la reproducción de la violencia, esto que lo reproducimos de diferentes maneras, varones y mujeres en la sociedad, pero cuando decías que el ejercicio de la violencia se decide, yo quería saber si lo podías ampliar un poquito, y si también tiene que ver con este concepto de femicidio sexual sistemático y organizado, y bueno, y de qué manera se vincula. Gracias. Un segundo, Itzel, vamos a escuchar la segunda persona. Si hay alguna pregunta, podemos unir para que tú puedas responder. Lolis, ¿es una resonancia? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, gracias. Buenas tardes. Era solo un comentario con la última parte que estaba diciendo Itzel. Es precisamente que el trabajo de Rajamim y de cada una de las redes en América Latina y en el mundo son como esos
pequeños y grandes espacios donde se va forjando la esperanza. Ante una realidad tan compleja, tan difícil como es la trata de personas, la desaparición forzada que va muy de la mano, lamentablemente, este, pues sentimos o siento ratos que se nos viene el mundo encima. Cuando lo vemos individualmente o cuando pensamos que estamos luchando solas, pero al sentirnos parte de esta red y al sentirnos parte de un grupo de diferentes lugares del mundo, entonces nos vamos caminando con ese sentido de comunidad ampliada o de familia ampliada. Y entonces, así como este espacio nos da como esa fuerza, también así cada una de las acciones que vamos realizando, por pequeñas que sean. Entonces, gracias por este espacio que genera vida. Gracias. Gracias, Lore. Sitzer, vamos contigo para que nos aclares esa duda, ese comentario que hizo Patti. Sí, muchas gracias por el comentario. Y cuando planteo que la violencia es una decisión, es porque se nos ha hecho creer, y así se ha construido, incluso quienes la ejercen, eh, la justifican de esta forma, como, es que no me di cuenta, es que no lo pensé, o sea, es que fue un impulso, o sea, en ese momento tú me hiciste enojar y yo te metí un cachetadón, ¿no? Se me calienta la cabeza. Y entonces, diferentes modelos. Nada más, perdón, les quería preguntar, ¿se ve bien o está ya muy oscuro? Si no prendo la otra luz. ¿Sí se ve Está bien? Está bien. Ah, perfecto. Diferentes modelos de trabajo de la violencia masculina, algo que plantean es, o sea, pasa de inmediato, ¿no? Y en un hecho de violencia, por ejemplo, hay un pleito de una pareja. Y entonces en ese pleito de pareja, cuando dices, ¿qué pasó? Pues contamos, ¿no? Y entonces me dijo y le dije, y entonces pasó y le empujé y la golpeé y luego le contesté y narramos muchas cosas. Esas son una suma de violencias, o sea, no se da, en un pleito hay varias violencias. Y entonces ciertos modelos nos ayudan a identificarla. Y entonces, por ejemplo, hay un modelo que es el modelo CESEVIN, que es para grupos de hombres que ejercen violencia y que van a estos grupos y entonces trabajan su violencia. Y algo que plantean es, hay un espacio de bienestar antes de ejercerla, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando en ese momento? Todo está tranquilo. Hay algo que detona. Y entonces hay un ejemplo en uno de estos textos que dice, estábamos en la cama, ¿no? Todo estaba tranquilo. Ella estaba de espaldas. ¿Cuál es el espacio físico? El espacio físico es el cuarto, la luz apagada. ¿A qué huele? Huele a su perfume. ¿A qué te sabe la boca? A pasta de dientes. O sea, como que hacen un ejercicio de regresar al momento en cómo estaba todo el espacio físico del cuerpo y el externo, ¿no? Dónde estabas. ¿Qué detona la violencia? Y entonces la narración es, estamos acostados, comienzo a besarle el cuello, o sea, él a ella, y entonces ella me dice, no, estoy cansada. Y en ese momento yo agarro, jalo la cobija, me volteo, y entonces, así como que se sienta brusco el movimiento, ella se siente mal, y entonces se voltea y me abraza. Me dice, oye, y yo finjo estar dormido y le doy un codazo. Y entonces esa es como la narración. A partir de ahí está el hecho de violencia. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pierdes el control? Ahí, pero no se pierde como de forma natural. Hay una serie de cosas que suceden antes de ejercerla. ¿Qué pensó él? ¿No? Y entonces ahí lo que dices, bueno, yo qué pensé en ese momento, y lo voy a decir tal cual como se plantea, es, todavía que soy cariñoso, ¿no? Y entonces, cuando esto se trabaja en grupo, dicen, sí, pinche vieja, ¿no? Siempre están diciendo que quieren que uno sea cariñoso. Y es cariñoso y se molesta. Dice que no, que está cansada. Y entonces, ese pensamiento que sí se tiene, ¿a qué responde? Y viene los códigos culturales. ¿Qué te enseña la cultura, la sociedad? Y ahí a veces los refranes nos ayudan a entender esto, o estos dichos populares, o lo que nos enseñan. Pues que la mujer siempre tiene que querer, que una esposa tiene que estar dispuesta para tener relaciones cuando el esposo quiera,
que el hecho de que digas me duele la cabeza, entonces quiere decir, y te ponen todas las etiquetas que quieran, frígida, no sé qué, ¿no? O sea, es decir, te van catalogando. Y entonces, obviamente, pues si yo la trato bonito, ¿no? Se habla de las nuevas masculinidades y que los hombres tenemos que ser tiernos, y si yo soy tierno y no quiere, pinche vieja, ¿no? Y entonces, ese es el pensamiento tal cual, el espacio intelectual que responde a códigos culturales, que es lo aprendido. Y entonces ahí lo que se trabaja son las figuras de autoridad. La autoridad tendemos a pensarla como en negativo, ¿no? El tirano, el jefe, el marido golpeador, pero las autoridades también pueden tener aparentemente esta carga positiva. ¿Qué autoridad tengo? La de buen esposo, la del esposo cariñoso, la del novio lindo. Tengo la autoridad de el jefe comprensivo. Por ejemplo, en la iglesia puede ser el del sacerdote buena onda, ¿no? El que, o sea, y es decir, puede haber una autoridad que no necesariamente sea la del tirano, pero detrás de la autoridad siempre hay una demanda de servicios. O sea, es decir, aquel que tiene la autoridad pide algo y si no lo obtiene, la autoridad es cuestionada. En este caso, ¿cuál es la autoridad de este esposo? O sea, lo que él está pidiendo, pues es que ella acceda a tener relaciones. ¿Cómo lo pide? Siendo cariñoso. O sea, le doy besos y estoy esperando algo a cambio. Ahí es donde te das cuenta que hay un servicio, porque si no le molestara, si le da igual que ella diga estoy cansada, no hay una demanda de servicios. Pero como le molesta es que sí está esperando algo. Y cuando no lo obtiene, la autoridad es cuestionada. Y entonces ahí una de las preguntas que se hace es, si tu autoridad es cuestionada, ¿en quién te conviertes? Y entonces venían las respuestas, pues que soy un pendejo, pues que soy así tal cual, ¿no? O sea, ¿en quién me convierto? ¿Soy un tonto? O sea, es decir, soy cariñoso, la trato como quiere y entonces, ¿de qué se trata? Me hace quedar como un tonto. Y entonces, ¿en quién se convierte ella si no está a mi servicio? Pues en la enemiga, ¿no? Y entonces viene la violencia. O sea, es decir, todo esto sucede de forma pareciera como automática, pero no lo es, aunque sea muy rápido. Si hay un pensamiento, hay algo que te molesta y ese pensamiento responde a códigos y entonces decides, porque digamos que la molestia la puedes sentir, pero puedes parar y entonces sí tal cual decir, a ver, ¿por qué me estoy enojando, no? Porque no quiere. Bueno, y pues, porque a fuerza tiene que querer, ¿no? Y entonces eso implicaría trabajar tu forma de ser violento o de ser hombre o de cómo aprendiste lo que es la sexualidad. Y entonces podrías parar. No quiere decir que en automático dejes de sentir eso y dejes de ser violento mágicamente. Estos son cosas que se trabajan cotidianamente, ¿no? Y que seguramente tal vez eso ya no te genera una molestia, pero habrá otras cosas que sí, ¿no? O sea, tal vez dejaste la ropa ahí y esperabas que ella la llevara a la tintorería o la planchara y no lo hizo y cuando regresas dices, pues, ¿qué estuvo haciendo todo el día, no? Yo estoy ocupado. O sea, es decir, esas cosas que les molestan y que implica ver cuál es la figura de autoridad. Pues soy el buen hombre, soy el hombre proveedor, soy el marido trabajador, pues que espero que pues por lo menos me doble la ropa, ¿no? Y entonces esa demanda de servicios te hace ver que se ha construido esa figura de autoridad y entonces el ejercicio de violencia implica que hay un control. Y mientras el control se mantenga, o sea, si ella me dice si quiero, entonces no está retando mi autoridad y no tengo por qué ejercer un tipo de violencia más explícita, aunque el control es violencia. Pero si ella la reta, entonces viene la violencia. Entonces, digamos que la violencia es una respuesta a la pérdida de control. ¿No? Pensamos en la autoridad como el Estado, ¿no? O sea, mientras hay una gobernanza y mientras la gente haga lo que quieren y respete, ¿no? Mientras no hay una manifestación, aparentemente todo está tranquilo. Pero si la gente hace su manifestación, entonces mandas a los granaderos a golpear a los manifestantes, ¿no? O sea, es decir, ante la pérdida de control, viene la respuesta violenta y el uso legítimo de la fuerza, ¿no? Que tiene el Estado. En este caso, pues el patriarcado y el Estado funcionan muy, muy similar. Y pensando en los feminicidios es así. Este modelo nos ha servido para trabajar en los casos de peritajes, precisamente porque pareciera que el feminicidio es como, pues la mató, pero responde a un continuum de violencia. O sea, no son hechos, la violencia no es un hecho aislado o episódico, no es que él perdió la cabeza en ese momento y no se dio cuenta, sino venía pensando en un feminicidio íntimo
pues venían pasando una serie de violencias en esa pareja o en esa mujer que dejó a esa persona, o sea, pareja o expareja. Y entonces, en ese tipo de violencia va habiendo varias pérdidas de control, hasta que hay un punto en donde se recupera el control total. ¿Y de qué forma? Pues matando a la mujer, ¿no? Y por ejemplo, los feminicidios, el feminicidio sexual sistémico, que no sería un feminicidio íntimo, pues responde a una violencia continuada y a una impunidad continuada del Estado, ¿no? En donde este continuum de violencia se va dando hasta que es fácil, ¿no? O sea, es más fácil matar a una mujer, ¿no? Que resolver otro. O sea, muchos hombres que han matado mujeres porque estaban embarazadas y le dijeron, es tu hijo, ah, no, yo me voy a hacer cargo, me vas a arruinar a mi familia, yo tengo esposa. Y entonces las matan, ¿no? Porque pareciera que hoy en día, como ante tanta impunidad, pues no es complicado, ¿no? Matarla. Y si desapareces el cuerpo, pues todavía mejor, porque no hay delito. A ver, quién diga que digan que fui yo. Y entonces ahí es donde podemos entender que hay una decisión, porque no es un acto que no se piense, que eso es lo que usan muchas veces las defensas de los agresores. Es que él perdió la cabeza, es que él no sabía lo que hacía. Y entonces, por supuesto que te puedes enojar, ¿no? Y puede haber cosas que te molesten, pero el hecho de que por eso mates, violes o golpees, implica que tiene que ver con cómo te han construido, pero no que tú seas la víctima de eso, porque hay un punto en donde sí puedes parar, ¿no? O sea, en este modelo justo se enseña cómo antes de jalar la cobija y de darle el codazo, sí pensó algo, sí se dio cuenta de algo, sí le molestó. Y en la medida en la que no nos hacemos responsables de eso, pues seguimos manteniendo estas figuras de autoridad. Y no solo basta trabajarla, porque luego estos modelos se quedan en identificar el hecho violento y decir, bueno, ahí ejercí violencia física, violencia emocional, violencia sexual, porque luego piensan que la violencia sexual solo es violar, ¿no? Pero ahí fue una forma de manipulación, ¿no? Y como no accedió, se molestó, y todas las que puedan derivar, ¿no? Hay violencia verbal, ¿no? Y de varios tipos, o sea, violencia económica, patrimonial, pero si no se cuestiona la construcción de la figura de autoridad, pues se van a seguir ejerciendo estas violencias. Y eso es como la parte en la que me refiero cuando digo que hay una decisión. O sea, no, porque se pretende justificar como que hay un punto en donde perdemos la cabeza y ya no sabemos lo que hacemos, ¿no? Y en realidad sí lo sabemos. Y por eso lo mencionaba. Gracias, Itzel. Gracias, hermanas, por sus comentarios. En resonancias casi estamos pasando del tiempo. Y para poder concluir, también honramos los mensajes del chat. Un poquito miramos eso y casi mayoría agradecen por la presentación de Itzel y también por los testimonios de esas tres mujeres valientes que compartieron. Otra es una presentación muy oportuna, cargada de experiencia, resalta la realidad familiar que empuja a las mujeres en esta situación y también es nuestra tarea de prevenir y concientizar. El cambio inicia en la familia, como formar y dejar de normalizar con pensamientos machistas las actitudes de demanda explotadoras de los hombres y silencio cómplice de la mujer. Esa es en general. Entonces, el compromiso es ir concientizando y preveniendo en nuestros ámbitos de escuelas y nuestras instituciones. Gracias, hermanas. Invito a Nardi para dar el cierre a nuestro webinar. Con este webinar, hoy hemos hecho memoria, hermanas, hermanos. Hemos escuchado voces valientes y hemos dejado que la esperanza nos habite. Como redes de vida consagrada de América Latina y el Caribe, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por un cambio sistémico que transforme las estructuras que permiten este delito, como nos lo ha recordado Itzel. Pues la explotación se apoya en estos sistemas sociales, culturales, económicos, y para romper estos círculos de violencia necesitamos el apoyo de todos. Sabemos que la espiritualidad realmente nos sostiene, pero necesitamos estrategias como la comunicación
para que nos haga visibles y haga visibles a las víctimas. Necesitamos las alianzas para fortalecer este actuar con eficacia y transformar esos ambientes en ambientes de paz y de justicia. Hoy, 23 de septiembre, no termina aquí. Es un llamado a la acción, a la justicia y a la ternura que libera. Lo que hemos vivido en este espacio nos ayude a vivir inspirándonos en ser voces proféticas, manos amigas, corazones atentos y agentes de transformación. Vivamos y sigamos en adelante con fe, con esperanza y la convicción de que otro mundo es posible. Un mundo libre de trata y de explotación. La trata es global, hemos dicho, nuestra lucha también. Sigamos unidas y unidos en este espíritu de jubileo hasta que toda persona viva en libertad y dignidad. Agradecemos a todos los participantes, a la CLAR por su apoyo logístico para este webinar y acompañar con firmeza estos procesos e iniciativas de la Comisión. Gracias a todos y todas por su participación, por su escucha y ante todo por su compromiso. Que la esperanza que hoy compartimos nos acompañe siempre. Les esperamos en próximos webinars. Feliz y bendecido descanso. Gracias por estar en esta noche acompañándonos. Bendiciones. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, gracias a todas. Ixchel, ¿ya leíste todo? De verdad, cuántas bendiciones, cuántos agradecimientos. Gracias por estar hoy entre nosotras y nosotros. Gracias, Carmen, gracias, Ixchel, gracias a todas. Gracias. Hasta luego, hermanas. Muchas bendiciones.